Has cambiado mi lamento en baile, Señor, desataste mi silicio. Has cambiado mi lamento en baile, Señor, me ceñiste de alegría. Por lo tanto cantaré a Dios, Señor, no estaré callado. Yo te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, Señor, desataste mi silicio. Has cambiado mi lamento en baile, Señor, me ceñiste de alegría. Por lo tanto cantaré a Dios, Señor, no estaré callado. Yo te alabaré siempre. Has cambiado mi lamento en baile, Señor, desataste mi silicio. Has cambiado mi lamento en baile, Señor, me ceñiste de alegría. Por lo tanto cantaré a Dios, Señor, no estaré callado. Jehová mi Dios, siempre has cambiado mi lamento en baile, Señor, desataste mi silicio. Has cambiado mi lamento en baile, Señor, me ceñiste de alegría. Por lo tanto cantaré a Dios, siempre Él ha empezado a moverse en mi generación. Sus obras empezó y hará aún mayores. Mis ojos deben recibir nueva visión, pues tan solo comenzó. Él ha empezado a moverse en mi generación. Sus obras empezó y hará aún mayores. De recibir nueva visión, pues el Señor comenzó. Él ha empezado a moverse en mi generación. Sus obras empezó y hará aún mayores. Pues el Señor tan comenzó. Mis ojos deben recibir nueva visión. Tan solo comenzó. Mis ojos deben recibir nueva visión. Sé fuerte y valiente sin temor, no desmayes, contigo estoy, yo tu Dios, contigo iré para conquistar.
fuerte y valiente sin temor, no desmayes, contigo estoy yo, Dios contigo iré para conquistar, y entregaré a tus enemigos de sé fuerte y valiente sin temor, pues contigo estoy, sé fuerte y valiente sin temor, no desmayes, contigo estoy yo, Dios, contigo iré para conquistar, y entregaré a tus enemigos. Sé fuerte y valiente sin temor, pues contigo estoy. Tomarán el reino los santos, lo tomarán los santos, tomarán el reino los santos, lo poseerán, tomarán el reino los santos, lo tomarán los santos, y por siempre lo poseerán. Subiremos para poseer la tierra, conquistando desde el mar hasta el Jordán. Los gigantes tratarán de detenernos, nos dará. Subiremos para poseer la tierra, conquistando desde el mar hasta el Jordán. Los gigantes tratarán de detenernos, dará. Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová, reina, Dios, alégrense los cielos, gócense la tierra y digan en las naciones. Jehová, reina, Dios, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios. Alégrense los cielos, gócense la tierra y digan en las naciones. Jehová, reina, Dios, alégrense los cielos, gócense la tierra y digan en las naciones. Jehová, nombre de Dios, hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, la sangre que Él vertió. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. En la sangre que Él vertió, presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Santo, agradable a Dios, presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A Dios, Jehová, reina,
Bendito seas, Señor. Señor, por el gran amor que les tengo, mis ojos están puestos en ustedes, dice el Señor. Caminen rectamente, dice el Señor, porque todo, dice el Señor, lo que hacen, yo lo estoy viendo, dice el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cordero, por poner nuestra mirada, Señor, en nosotros. ¿Quiénes somos, Señor, para que tú tengas misericordia, Señor? Oh, Señor, ¿quiénes somos? Gracias por ese amor tan grande.
pases de largo, Cristo. Oye mi humilde clamor. Muchas vidas tú has tocado. No te olvides de mí. Cristo, Cristo, y en humilde clamor, muchas vidas tú has no pases de largo, Cristo. Oye mi humilde clamor. Muchas vidas tú has no pases de largo, Cristo. Oye mi humilde oración por Verón. Muchas vidas has tocado. No te olvides de mí. Cristo, Cristo, oye mi humilde clamor. Muchas vidas has tocado. Oh Señor, no pases de largo, Salvador. No pases de largo, Señor.
Señor. Te quiero preguntar en esta hora, respóndete tú, dice el Señor, ¿en qué lugar me tienes? Dice el Señor. Yo los amo como la niña de mis ojos, dice el Señor. Mi vaso elevo, que sea lleno. Heme aquí, con ardiente sed.
No somos nada, Señor. No somos nada, Señor. Y tú nos buscas, Señor. Gracias, Señor, por buscarnos, por amarnos, aun siendo como somos, Señor. Perdón, Señor, perdón, por no corresponderte al amor que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor, gracias. Sí, Señor. Danos corazones agradecidos contigo. Oh Señor, corazones que valoren el sacrificio que tú hiciste, Padre Celestial. Oh Señor, no hemos correspondido tu amor, Padre Celestial. Oh Señor, perdona nuestra frialdad. Señor, danos corazones que te busquen, que te anhelen, Señor. Que anhelen estar contigo, encontrarse contigo. Que anhelen tu presencia, Señor. Te lo suplicamos, Cristo amado. Danos corazones como el de tu siervo David. Oh, lo anhelamos, Señor. Lo anhelamos, Cristo amado. Gracias por tu presencia, Señor, en esta mañana. Te suplicamos, Cristo Jesús, que hables una palabra a nuestros corazones hoy. Por favor, Cristo Jesús, trae una palabra para aquellos corazones hambrientos, para aquellos corazones dispuestos, Señor, que te esperan. Por favor, hazlo, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor les bendiga. Antes de empezar el mensaje, solo quisiera contarles una experiencia que tuve el día de ayer. Por alguna razón no pudimos venir temprano con mi esposa ayer al día de clamor, a la reunión de clamor, y venimos ya un poco tarde. Pero hermanos, cuando estábamos parqueándonos ahí y cuando nos bajamos del carro, hermanos, y escuchamos las voces de todos los que estaban acá, algo golpeó nuestros corazones, fíjense, escucharlos a todos. Hermano, era algo precioso, pero precioso. Yo sé que tal vez algunos han escuchado eso, pero es algo precioso, fíjense, precioso. Y el Señor me dio una palabra. Y la palabra es, tal vez para los que están alrededor aquí de este lugar y tal vez para nosotros también. Y es, hay de aquellos que escucharon el grito de alerta y no se conmovieron. Fíjense, hermanos, no les puedo explicar, tal vez ustedes lo han experimentado, la manera en cómo nuestro corazón a veces, hermanos, el Señor lo golpea. ¿Han experimentado ustedes eso? Escuchar a otros, hermanos, qué precioso. Yo cuando entré, yo ya no aguantaba y me quebranté, nada más entré y me puse en el asiento, hermanos. Yo no pude soportar, fíjense, porque la presencia del Señor, hermanos, estaba en este lugar y está aquí hoy, hermanos. Está aquí hoy. Hermanos, el Señor es fiel con nosotros. Aunque nosotros, como escuchamos hace un momento, somos ingratos con el Señor, ¿verdad? Muchas veces lo hacemos a un lado, lo apartamos por todas las razones que usted puede imaginarse. Somos ingratos con el Señor. Pero el Señor es fiel, hermanos, y Él está ahí y está: hijo, yo te amo. Hijo, yo quiero enderezarte. Y nosotros: sí, Señor, pero ahorita no. Y el Señor ahí está fiel, hermanos. Qué precioso, hermanos. Qué precioso es el Señor con nosotros. Quiero que vayamos al libro de Isaías, en el capítulo 58. Isaías 58. Hace un par de semanas, ya preparándonos con mi esposa para la venida de nuestro segundo hijo,
Y uno hace muchos preparativos y tiene que arreglar varias cosas, acomodar varias cosas. Y teníamos un mueble ahí, ya está, más o menos, tiene como 30 años. Es un mueble que originalmente era mío cuando yo estaba muy pequeño. Es un gavetero de madera, fíjense, un gavetero de madera, ya podríamos decir tal vez, bueno, no tan viejito, pero un poco, 30 años, imagínense. Entonces ya se veía un poco desgastado, ya las aladeras ya unas quebradas. Pero fíjense, entonces dijimos con mi esposa, bueno, este puede servirnos, ¿verdad? Para el niño, y vamos a ver si se puede restaurar. Entonces lo saqué, ¿verdad? Fui a comprar algunos materiales a la ferretería y comencé a trabajar, ¿verdad? En el mueble. Hermanos, y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de restaurar algún mueble, algunos tal vez sí. Y fíjense, literalmente, hermanos, quedó como nuevo. Y eso que yo no soy ni buen carpintero, ni por cerca. Pero fíjense, nosotros nos quedamos después muy sorprendidos. Qué bonito, compré algunas aladeras nuevas, ¿verdad? Lo pintamos otra vez, le pusimos barniz. Hermanos, pero quedó como si lo acabábamos de comprar. Lo acabamos de comprar, muy bonito y precioso. Y nos ha gustado mucho. Y ahí lo tenemos. Pero fíjense, antes tal vez de la revolución industrial, cuando se inventaron todas las máquinas y todo eso, antes era muy común restaurar casi todas las cosas. ¿Sabían ustedes eso? Si a alguien tal vez se le arruinaba un zapato, entonces ahí habían zapateros, hay que repararlos. Si se le arruinaba algo, por muy sencillo que pareciera, se reparaba, se restauraba. Pero hermanos, hoy en este tiempo tenemos muchas cosas desechables, ¿sí o no? Y si algo se nos arruina, bueno, tirémoslo a la basura y se compra otro. Y aquello se arruinó, desechémoslo y se compra otro. Vemos cómo conseguimos otro. Y a veces somos un poco, ¿cómo podríamos decir? Botaratas, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes esa palabra? Botaratas. O sea que desperdiciamos, ¿verdad? Y casi siempre nuestros papás cuando éramos jóvenes siempre nos decían, tal vez, no seas botarata, ¿verdad? Porque todo, no, como no cuesta, a veces, ¿verdad? Como no cuesta, entonces lo botamos, lo desperdiciamos. Y recuerdo que cuando estábamos solteros con mis hermanos, mi papá siempre andaba ahí revisando, ¿verdad? Porque, hermanos, siempre, o bueno, no siempre, pero muy seguido se nos olvidaba apagar el ventilador del cuarto, fíjense. Y ya sabíamos que si mi papá llegaba, tal vez después de un culto, y abría el cuarto y veía que estaba encendida la luz o el ventilador, era una regañada que nos iba a dar. Ya sabíamos. ¿A algunos les ha pasado eso? No. Bueno, tal vez algunos pocos. Pero a veces, y ahora me pongo yo en sus zapatos, porque ahora soy yo el que ando revisando. No dejen esa luz encendida por gusto. Apaguen eso porque está gastando energía por gusto. O dejaron encendida la luz del cuarto. Sí, hermanos. ¿O no? Pero lo entendemos hasta que ya estamos ahí en los papeles, ¿verdad? Pero fíjense. Y jóvenes, no sean botaratas. No sean botaratas. Consideren a sus padres, porque cuesta. Pero fíjense, ahora todo es desechable. Casi todo. Casi todo. Pero, hermanos, el Señor nos da una palabra en el libro de Isaías. Saben, el Señor quiere que seamos restauradores. Y específicamente el Señor dice en su palabra, restauradores de portillos. De portillos. Ya vamos a ver qué quiere decir. Bien, vamos a leer desde el versículo 3. 58. Versículo 3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido.
He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Fíjense, hermanos, así como hay muchas cosas desechables y desechamos muchas cosas, a veces también nosotros somos capaces de desechar personas. ¿Saben ustedes eso? ¿Saben? Si algo en nuestra casa, tal vez si algo nos falla, entonces decimos, bueno, eso ya no sirve, hay que botarlo, hay que comprar otro. A veces así somos con otras personas. Si nos fallaron una vez, las hacemos a un lado, las apartamos y decimos, no, es que ya esa persona ya no puedo contar, ya esta persona ya falló, ya no se puede, ya para mí ya no cuenta. Mientras que el Señor, hermanos, nos ha dado una y otra oportunidad, una tras otra. Y nosotros, hermanos, a la primera vez, a la segunda vez que alguien nos falla, estamos dispuestos a desecharlos, a hacerlos a un lado y decir, ya no, esta persona, ya no la quiero ver, pero ni en pintura, ya no, que ni se me atraviese porque me cae mal. Hermanos, y el Señor está diciendo, ¿de qué sirve todos tus sacrificios y tus ayunos y que des 10 holocaustos en el día y que hagas esto y que hagas? De nada, dice el Señor. El verdadero ayuno es que ames a tu hermano, que ames a tu hermano. Eso es, dice el Señor, el verdadero sacrificio que yo quiero, dice el Señor. Eso es el verdadero sacrificio. Y dice el versículo 12: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Fíjense, y portillo, a veces uno se imagina una puerta, ¿verdad? Algunos se han imaginado eso cuando escuchan la palabra portillo. Tal vez una puerta pequeña o una puertecita, no sé, algún portoncito. Pero hermanos, en realidad lo que significa esta palabra es una grieta o un agujero, ¿verdad? Hecho puede ser en un muro. Normalmente era por donde se metían los ladrones a las ciudades. Tal vez comenzaban a hacer ahí poquito a poquito, ¿verdad? Y con un cincel o algo iban rompiendo la pared hasta que abrían un boquete donde podían meter eso, hermanos. Era un portillo. Y los de la ciudad, obviamente, lo que tenían que hacer es estar reparando esos portillos para que los ladrones no se metieran. Está reparando constantemente esas grietas, esas brechas.
Y el Señor nos dice en esta mañana que Él quiere que seamos nosotros reparadores de portillos. De portillos. Si hay grietas ahí en nuestro corazón, y si no es que esa persona ya no. Dice el Señor, yo quiero que tú seas un restaurador de portillos. Restaurador de portillos. Porque si no sanamos ese portillo, hermanos, si dejamos esa grieta abierta, Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice. Los ladrones van a entrar, el enemigo va a entrar a nuestro corazón. Así es que, hermanos, si hay portillos en nosotros, restaurémoslos rápido, lo más rápido posible. Porque si no, el enemigo va a entrar, si es que no ha entrado ya. Y dice que viene para robar, hurtar. Hermanos, nos roba el gozo del Señor, nos roba las bendiciones del Señor, nos roba lo que el Señor quiere darnos. Y al final, hermanos, va a traer destrucción a nuestras vidas. Necesitamos cerrar esos portillos. ¿Saben, hermanos? Cuando Adán pecó en el huerto, el Señor o Dios claramente, era una palabra pero tan clara, hermanos, que el Señor le dio a Adán y le dijo: Adán, no comas de ese árbol. ¿Lo hemos leído? No comas. Era una palabra clara, hermanos. No comas, porque si lo haces vas a morir. ¿Y Adán qué hizo? Como muchos de nosotros, ¿verdad? No hagas eso. Allá va, como decimos, allá va Juan Vendémela, ¿verdad? Entonces, pero fíjense, el Señor no rechazó a Adán, no le dijo: bueno, Adán, entonces ya quedas desechado. El Señor pudo haber hecho lo que Él quería, pudo haber dicho: voy a destruirte y voy a hacer una nueva creación. ¿O no creen ustedes? Pudo haberlo hecho, hermanos, tenía todas las de la ley. Él es Dios, hermanos, y si a Él le hubiera placido, Él le hubiera dicho: bueno, Adán, hasta aquí llegaste, aplastado, hago otro. Fácil. Y lo mismo podría hacer con nosotros, ¿no creen ustedes? ¿Le hemos fallado al Señor alguna vez, hermanos? ¿Cuántos hemos fallado? A ver, levanten la mano. El Señor pudo habernos hecho más de alguna vez: bueno, Steve, ya hasta aquí llegaste, mejor escojo otro en vez de ti. Pero el Señor, hermanos, en su misericordia nos tiene en este lugar. Nos tiene en este lugar. ¿Por qué? Creo que en realidad no lo entendemos, hermanos. ¿Por qué? No entendemos. Es algo que tal vez no podemos tal vez comprender el amor tan grande del Señor con nosotros. El Señor es tan misericordioso, hermanos. Y Él creó un plan, y todos lo conocemos: ofrecer a su Hijo en la cruz. Adán había roto el pacto que habían hecho. Como decimos, Adán no tuvo palabra, ¿verdad? No tuvo palabra, pero el Señor se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel. Y dice en Zacarías 13:6, hablando del Señor: ¿alguna vez ustedes han sido ofendidos por alguien que tal vez creían un poco cercano, un poco tal vez que ustedes tenían confianza en esa persona? Usted dice: ay, me falló y hoy sí ya no. Dice Zacarías 13:6: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Recuerdan quién fue herido en sus manos? ¿Y qué respondió él? Dice, y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Dice, en casa de mis amigos. Hermanos, el Señor fue herido por nosotros, por su pueblo, por sus amigos. Pero aún así, con todo eso, hermanos, el Señor nos amó tanto que siguió adelante con su plan. Y por eso estamos hoy aquí.
Si no, hermanos, no tuviéramos esperanza, estuviéramos hoy ya directo al infierno. Pero el Señor nos amó tanto y dice: fui herido en casa de mis amigos. Allí, aquellos que yo amaba tanto, aquellos que estaban conmigo, allí fui herido. Pero dice el Señor: pero aún así yo los amo. Yo los amo. El Señor, hermanos, continúa con su plan de restauración en nosotros. Y restaurar, hermanos, si ustedes buscan el significado en el diccionario secular, significa poner una cosa o dejar una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Como por ejemplo, les contaba el mueble, quedó como nuevo, como estaba al principio. Y vamos a ver, tal vez así, no vamos a leerlo, pero sí vamos a recordar algunos casos, fíjense, de algunos personajes en la Biblia. Yo creo que todos hemos leído de David, y como Saúl, el rey Saúl, lo buscó para matarlo. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Hermanos, qué terrible. David era el prófugo número uno, ¿sí? El enemigo número uno del Estado. Podríamos decir que era el más buscado de todos, porque no era requerido porque quebrantó alguna ley, no, era requerido por el mismísimo rey, hermanos. Era el más, y por eso creo que también fue hecho el principal de aquellos que andaban huyendo, ¿verdad? Si era el más buscado de todos por el rey. Imagínense. Y saben ustedes que, bueno, sí lo saben, que David tuvo la vida de Saúl en sus manos. Sí, ¿verdad? David tuvo la vida de Saúl, y más de una vez, ¿verdad? ¿Recuerdan? Una vez estaba por ahí, él dijo, ahora le dijeron los que andaban con él: David, hoy es tu oportunidad, mátalo, mátalo. ¿Alguna vez le han dado ganas a ustedes con alguien y llega una voz ahí en el oído: ahora es tu oportunidad, dale, dale? ¿Ha escuchado ustedes alguna vez esa voz? Ahora es tu oportunidad, en la nuca. ¿Qué dijo David? No voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová. Hermanos, aquí habemos ungidos del Señor en este lugar. Y si usted extiende su mano contra un ungido del Señor, el Señor se va a molestar. Se va a molestar. Hermanos, David sabía de que si él tocaba, aunque sea un pelo de Saúl, juicio iba a venir sobre su vida. Él lo sabía. Saben, en esa ocasión que David cortó, dice que él dijo: no, lo que voy a hacer es que voy a cortar nada más un pedacito del manto de Saúl para luego demostrarle que él estuvo en mis manos y lo perdoné. Saben que por eso que hizo, solo por ese pedacito que cortó, fue turbado. Lean la historia. David fue turbado por eso, solo por ese pedacito. Saúl ni cuenta se dio de lo que sucedió, hasta que David le dice: rey, de lejos aquí tengo esto, Ay, dijo Saúl, perdóname. Pero aún por eso fue turbado David, por ese pedacito. Y luego otra vez, recuerdan la lanza, ¿verdad? Y otra vez la voz ahí en el oído de David: David, mátalo, ahorita es cuando. Nadie se va a dar cuenta, nadie va a saber ni qué pasó, ni nada. Ahorita, decirle su par de cosas. Ahorita es tiempo. Dale. Otra vez David: Dios me libre de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Hermanos, que podamos ser nosotros como David. Amén. ¿No anhelan ustedes ser así, como David? Pero fíjense, una vez David casi cae en la trampa. Casi. ¿Saben contra quién? Contra Nabal. Aquel que lo dice la escritura, fíjense.
Iba David con todos sus hombres y él pidió que por favor se le diera comida, ¿verdad? Iban muy hambrientos. Y dice que Nabal era un hombre insensato. Y dice que él le dice: ¿por qué yo tengo que darte a vos de lo que a mí me ha costado? ¿Y por qué? Entonces dice la escritura que David fue saherido. Así es la palabra que dice en la escritura. Y esa palabra dice que significa humillado o significa ultrajado. O sea que este hombre Nabal ultrajó a David, lo humilló. ¿Alguna vez han sido ustedes humillados por alguien más? ¿Alguna vez han sido ultrajados por alguien más? David fue ultrajado, humillado por este hombre Nabal. Y la actitud de David: bueno, oiga, sí, este hombre hasta aquí llegó. Una cosa es Saúl, pero no es nadie. Así es que ahorita mismo, muchachos, alístense y vamos a volarle la nuca y todo lo que tiene. Muertos. Y ya iban, hermanos, de camino. Cuando salió, ¿quién salió? ¿Recuerdan? Abigail. Abigail salió: mi señor David, no hagas tal mal, por favor perdona a tu siervo. Y las palabras de David: qué bueno que saliste, en realidad el Señor me ha librado, le dice. No, la palabra no fue: qué bueno que saliste, fíjate, por tu bien el Señor libró a Nabal. No, David dice: el Señor me libró de cometer pecado, de hacer mal. Hermanos, ahí en ese momento en el que estamos tal vez ya muy, podríamos decir, efervescentes, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo y nos habla: hijo, no hagas tal cosa. Guarda tu boca, guarda tu pie, guarda tu corazón. Cierra ese portillo. El Señor nos dice: detente, guarda tu espada, dice el Señor. No hagas mal. Vamos a hablar en contra de otro hermano y el Señor nos dice: hijo, no hagas tal mal, no hagas tal cosa, frena tu lengua. Pero a veces cuesta y decimos: no, pero es que el hermano es muy precioso y todo, pero es que esto y tiene este y este defecto y el Señor dice: hijo, no hagas eso, no hagas eso. Y a veces, que me disculpen las hermanas, pero creo que es cierto, a veces las hermanas tienen un don especial, ¿verdad?, para exagerar ciertas cosas. A veces alguien puede decirle a alguna hermana: hermana, por favor, ¿se puede pasar para atrás? Está bien, pues. Y se pasa. Y luego llegan a contar a otra: hermana, si usted hubiera visto lo que me dijo la hermana, hágase para atrás, váyase para atrás, hermana. ¿Han ustedes escuchado algún tipo de ese comentario? Y allá va la otra hermana, ¿verdad?, que está oyendo: ¿en serio, hermana? ¿Así le dijo? Y yo a esa hermana que yo la tenía bien en alto, y así, sí, hermana, es que viera cómo me dijo, y la cara que me hizo, hermana. Si es que usted hubiera estado ahí, hermana. Hermanos, no nos creamos todo, hermanos. No nos creamos todo. Seamos cautelosos. Cautelosos, hermanos. ¿Saben? Nuestros hijos ven todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos. Es una copia, ¿verdad?, que se está haciendo. Entre van creciendo, pues ahí va saliendo la copia, ¿verdad?, igualito a sus padres. Y los niños jóvenes, como sean, ven la actitud de sus padres, de sus madres, ¿verdad? Y entonces, como dicen, de tal palo tal astilla. Y luego los hijos van a ser iguales. Si su padre o su madre son, le gusta hablar de otros, ¿verdad? Entonces su hija va a ser igual.
Su hijo va a ser igual, hermanos. ¿Saben? Dice una anécdota que una vez un niño le dijo a su madre: mamá, le dijo, tú nunca hablas mal de nadie. Fíjense, este era el testimonio que tenía la mamá con el hijo. Le dice: mamá, tú nunca hablas mal de nadie. Yo creo que hasta serías capaz de hablar bien de Satanás, le dice, imagínense. Y su madre le dijo: bueno, hijo, bien podríamos imitar su perseverancia. Imagínense, bien podríamos imitar su perseverancia. Hermanos, acordémonos, vienen otros detrás de nosotros. Vienen otros. ¿Qué ejemplo estamos dando, hermanos? ¿Qué testimonio estamos dando? No solo con nuestra familia, sino con todos los demás, todos los que nos rodean, hermanos. ¿Cómo somos conocidos nosotros allá en su colonia, en su casa, en su lugar de trabajo? ¿Cómo somos conocidos? Así es que ese hermano es de cuidado, ¿verdad? Ya le gusta andar hablando, ¿verdad? No, hermanos, que no seamos conocidos por eso. Mejor que digan: ese hermano mejor se muerde la lengua, ¿verdad? Pero nunca he escuchado yo que ande levantando falsos o hablando cosas que no debe hablar. Y fíjense, en los primeros versículos que leímos de Isaías, el Señor lo que está haciendo es reclamándole al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo había caído en una vana espiritualidad. Si ellos hacían los ritos, cumplían con las fiestas, ¿verdad? Hacían todos los ayunos y todo lo que debían hacer lo hacían. Pero, hermanos, lo triste y lo que el Señor les dice es que todo lo que ustedes están haciendo es puro ritualismo vacío, puros rituales, y se han olvidado de lo principal, de lo principal. Porque para ellos, hermanos, era suficiente con hacer todos los sacrificios, hacer todos los holocaustos, cumplir con todo. Eso era suficiente para ellos. Así, por supuesto, hacían ayunos, dejaban de comer. Ellos decían que afligían su alma. Pero, hermanos, el Señor les dice: ustedes dicen que afligen su alma y tal vez andan vestidos de cilicio y andan ahí ayunando, pero maltratan a los demás. Y eso no debe ser así, dice el Señor. Yo no quiero que ustedes sean maltratadores, sino que consideren a los demás. Es lo que leímos. Hacían todos los sacrificios, hermano, ofrecían de todo, menos su orgullo y su egoísmo. Eso no era sacrificado, hermanos. Hacían todo y luego se acercaban a Dios y decían: Señor, pero si yo he hecho esto, Señor, pero hice ayuno, Señor, pero fui a todas las reuniones, Señor, pero yo he cumplido con esto, con esto. Y el Señor dice: sí, pero es que tú maltratas a los demás. Tú hablas en mal de otros. Tú sientes odio en tu corazón contra fulano, fulana. Hay una espinita ahí metida en tu corazón, dice el Señor. Ofréceme eso. Eso quiero que me ofrezcas, dice el Señor. Y el Señor les dice: solo piensan en ustedes mismos y no en los demás. Hoy, hermanos, la mayoría de la iglesia vive en este tipo de espiritualidad. Pensamos que por asistir a la iglesia somos cristianos. Y por supuesto, hermanos, debemos asistir. La Escritura dice: no dejando de congregarnos. Es un requisito. Pero, hermanos, el hecho de congregarnos no nos hace cristianos. Sí sabemos eso, ¿verdad, hermanos? No nos hace cristianos, sino nuestros hechos. Nuestros hechos. Dicen Hechos 11:26. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos
se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este es un versículo muy conocido. Aquí dice que fueron llamados por primera vez cristianos los discípulos. Y hermanos, yo me hacía la pregunta, ¿por qué los llamaron cristianos? Dice que estuvieron un año, todo un año ahí en ese lugar y los llamaron cristianos. Y la respuesta es porque vieron su ejemplo, vieron su comportamiento, hermanos. ¿Saben? Cristiano, ¿saben qué significa cristiano? Seguidor de Cristo, aquel que hace lo que Cristo hizo, el que va tras los pasos de Cristo. Entonces, todas las personas que estaban ahí vieron el comportamiento de los discípulos y dijeron, bueno, estos en realidad hacen lo que predican. Y ellos dicen que Cristo hizo esto y esto, y ellos también lo hacen. Entonces son cristianos. Son cristianos. Hermanos, ahora el mundo espera ver una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa. Y algunas iglesias se hacen llamar así, pero hermanos, el Señor creo que las ve de otro modo. Porque aquella iglesia poderosa, aquella iglesia gloriosa es la que sigue los pasos de Cristo, hermanos, que va tras los pasos de Cristo hacia la cruz, hacia la cruz. Negarnos a nosotros mismos. Queremos hacer esto, queremos decir esto, pero sometemos nuestra voluntad y decimos, me doblego, me humillo y Señor, sigo tus pasos a la cruz. Yo quiero cometer este pecado, quiero hacer esto, pero no lo hago. Me doblego, me humillo, me someto a ti, Cristo. Entonces todos estos dice que vieron ese comportamiento. Estos son cristianos. Hermanos, ¿qué estamos predicando a los demás allá afuera? ¿Qué estamos, no puedo decir hablando, sino más bien predicando con nuestro ejemplo, sin palabras? ¿Qué están viendo los demás en nosotros? En su trabajo, sí, fulano, fulanita es cristiana, es cristiano porque no hace todo lo que los demás hacen. Entonces, hermanos, seremos llamados cristianos. Y si toda la iglesia del Señor fuera un reflejo de lo que Cristo fue, fuéramos una iglesia poderosa, hermanos, poderosa. Hermanos, cambiemos nuestra actitud. Aquí todos somos muy bonitos, muy lindos, preciosos. Pero ¿qué sucede cuando pasamos esa puerta? Tal vez vamos por la esquina y vamos peleando ya. Es que vos te dije que eso. Acabamos de salir tal vez. O cuando llegamos a la casa, agarrarnos, ¿verdad? Como que somos boxeadores. Hermanos, ¿será eso agradable al Señor? ¿Qué creen ustedes? No, hermanos. Hermanos, es lo que el Señor está diciendo. Ustedes hicieron todo, se ven bonitos haciendo todos los sacrificios, pero no se doblegaron, dice el Señor. No se humillaron en ese momento en el que yo quería que no hicieras eso, lo hiciste. Ibas a matar a Nabal y yo te hablé que no lo hicieras, pero no te importó y fuiste. Por eso, hermanos, es que vienen juicios sobre nuestras vidas y muchas veces tal vez no los vemos y decimos, no, a ver, yo no veo que venga mal. Hermano, abra sus ojos, porque si estamos odiando a otro hermano, si estamos hablando, carcomiendo, ¿verdad?, abriendo portillos, hermanos, téngalo por seguro, juicio viene, hermanos, juicio viene con toda seguridad. Así es que preguntémonos, ¿será que el Señor se estará agradando de nuestros sacrificios? ¿Se estará recibiendo el Señor nuestros holocaustos, nuestras oraciones? Preguntémonos. Revisémonos si hay algún portillo ahí abierto en nuestros corazones. Y si hay, entonces cerrémoslo para que nuestros sacrificios sean agradables al Señor. Dice Mateo 3:8.
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El Señor dice que los frutos sean vistos en ustedes, que no digan: no, pero es que yo hago esto, yo hago lo otro y yo soy un buen cristiano. No, dice el Señor, que tus obras hablen por ti, que tus obras hablen por ti. ¿Saben otro ejemplo de restaurador de portillos? Saulo pasó de ser alguien que hacía portillos a ser alguien que restauraba portillos. Fíjense, todos conocemos la historia de Saulo, que él era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Y incluso él sentía un celo tan fuerte por destruir y matar. Pero el Señor, hermanos, lo encontró y su situación dio una vuelta. Por supuesto, su nombre fue cambiado, Pablo. Hermanos, y qué precioso este hombre. Las cartas, fue un apóstol muy precioso, hermanos, muy precioso. Pasó de ser alguien que hacía los portillos, ¿verdad? Abrir ahí y a meter cizaña, ¿verdad? Ahí para destruir la iglesia. El Señor le dio la vuelta. Así el Señor, hermanos, puede darnos la vuelta a nosotros también. Si somos de aquellos que les gusta andar abriendo portillos, ¿verdad? El Señor puede cambiarnos y transformarnos. Y hablando de Pablo, este es un ejemplo, hermanos, que me fascina leer. El libro de Filemón. ¿Han leído ustedes el libro de Filemón? Bueno, tal vez algunos o tal vez ya no se acuerdan. Es un libro muy corto, solo tiene un capítulo y bien cortito, pero es un ejemplo que me gusta tanto, hermanos. Y por supuesto tiene que ver también con Pablo. Pablo escribió esta carta dirigida hacia Filemón. Y nada más voy a contar la historia y ustedes leen el libro después. Filemón era un cristiano muy próspero, un cristiano, tenía dinero, era rico, podríamos decir, y él tenía esclavos, ¿verdad?, a su servidumbre. Y uno de esos esclavos, que se llamaba Onésimo, robó algo de lo que él tenía y huyó, se fue. Y fíjense, este hombre Filemón había conocido a Cristo a través de Pablo. Pablo había sido el instrumento para que Filemón llegara a los pies de Jesús y lo había ministrado, ¿verdad?, Filemón. Y para Filemón, Pablo era como un padre. Y fíjense, sucedió esto: Onésimo le robó a Filemón y se fue. Y estando este hombre Onésimo allá en Roma, conoce a Pablo y se convierte al Señor, este hombre Onésimo. Y este hombre es transformado, ¿verdad? Y Pablo se entera de toda la historia, de cómo sucedió con este hombre Onésimo, todo lo que había hecho, ¿verdad? Y puedo tal vez imaginarme: sí, Onésimo, entonces ¿cómo fue? ¿Cómo es tu historia? Bueno, pues la verdad es que yo me vine de allá, de tal lugar. Ay, sí, ¿cómo se llamaba tu señor? Filemón. Ah, Filemón, aquel que era, y es así es. Sí, Filemón es hijo mío, básicamente, en el espíritu. Ah, sí. Entonces dice Pablo: entonces vamos a hacer algo. Te vas a ir de regreso hacia donde Filemón, y voy a escribir una carta para que se la des. Y es la carta a Filemón, la que está en la Biblia. Fíjense. Y puedo imaginarme tal vez la cara de Filemón cuando ve que va regresando Onésimo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho? Aquel que le robó, aquel que lo ultrajó, aquel que lo dejó embaucado. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Y llega Onésimo frente a Filemón.
Y hermanos, en ese tiempo, recordemos que Onésimo había sido un esclavo, y en ese tiempo algún esclavo que hiciera eso, el castigo no era fácil, no era cualquier cosa, porque era un esclavo, hermanos, los azotaban y no sé qué más barbaridades hacían. Y yo puedo imaginarme, iba Onésimo y lo ve Filemón, y entonces, no sé, tal vez Filemón pensó, bueno, mejor no hubieras regresado, ¿para qué viniste otra vez? No sabes lo que te va a tocar. Y ya acercándose Onésimo y Filemón, ya tal vez agarrando algún garrote por ahí, no sé, ¿verdad? Tal vez eso hubiéramos hecho, tal vez eso hubiera hecho yo, no sé. Por eso me lo imagino, no lo sé. Pero imagínense ya. Y entonces llega Onésimo y le dice: mi señor Filemón, antes que hagas cualquier cosa, por favor, solo quiero entregarte esta carta. Quiero entregarte esta carta. Entonces Filemón dice: a ver, ¿qué tenés que? ¿Qué carta de quién? Carta de Pablo. A ver pues. Y comienza a leer. Hermanos, cuando les quisiera dejar de tarea que lean, por favor, hermanos, el libro de Filemón, por favor, hermanos, háganlo. Y pónganse en los zapatos de Filemón, hermanos, allí en los zapatos de él. Imagínense que viene aquel que lo ofendió, que los hirió, que los ultrajó, y le da esta carta a usted. Y léala. Léala. Les aseguro que su corazón va a ser quebrantado. Se los aseguro. Y lee la carta a Filemón y le dice: Filemón, amado hijo, y esto y tal, ¿verdad? Yo, le dice, engendré en mis prisiones a Onésimo. Él es hijo mío. Y bien me lo pude haber quedado aquí conmigo, pero sabía que no era lo correcto, así que lo envié a ti. Fíjense, lo envié a ti. Y por favor, quiero que le perdones la deuda que tiene. Y todo lo que te debe, yo te lo voy a pagar. Ponlo a mi cuenta. Hermanos, así le dice: ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Y si algo te debe, yo te lo pago. Y le dice, hermanos, por no decirte que tú mismo te me debes a mí, le dice Pablo, imagínense. Ahora, le dice, quiero que lo recibas como si fuera yo mismo. Como si fuera yo mismo. Ya no quiero que lo recibas más como esclavo, sino como a tu hermano, le dice. Fíjense, como a tu hermano. Hermanos, yo no puedo imaginarme la cara que Filemón puso cuando estaba leyendo la carta. Todo aquel enojo que tal vez sentía, aquella ira, furia. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Yo creo que Filemón era un buen cristiano. De seguro lo perdonó y lo recibió como si hubiera sido Pablo. Hermanos, es lo que el Señor nos dice a nosotros. Es lo que el Señor nos habla. Quiere que seamos restauradores de portillos. Y saben, hermanos, cuando él dice el diccionario que es restaurar es dejar algo como estaba antes. Pero saben que cuando el Señor restaura, no lo deja como estaba antes, sino lo deja mucho mejor que como estaba antes. Y vamos a ver nada más un ejemplo rápido en el libro de Job 42:12. Y si quieren no lo busquen. Dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, dice, porque tuvo 14,000 ovejas. Y pueden ustedes leer más. Pero dice que el estado al final de Job, dice que fue mucho mejor que el primero. Hermanos, si al principio Job no era alguien medianamente pobre o rico que le iba, no, hermanos, él era muy rico, pero dice que fue mucho más bendecido, y espiritualmente también, por supuesto. Al final, hermanos, si es lo que el Señor hace en nuestras vidas, si hay portillos en nuestro corazón y estamos dispuestos a humillarnos, hermanos, a rendir lo que nosotros somos y a cerrar ese portillo, hermanos, la restauración del Señor, hermanos, va a ser algo increíble en nuestras vidas. Nuestro estado llegará a ser mejor que el que teníamos antes, para con el Señor.
Y para terminar, vayamos al libro de Ezequiel 36-33. Es una palabra del Señor muy preciosa. Ezequiel 36-33. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Fíjense, dice que el Señor va a restaurar aquello que estaba hecho una ruina, aquello que estaba deshabitado. Dice el Señor que lo va a restaurar. Y dice que la gente pasaba y decía: ay, esa ciudad de toda desbaratada, toda destruida. Esa persona era bien el modo, ¿verdad? Como era, le gustaba hablar de los demás, hacía esto, andaba haciendo portillos. Ahora dice el Señor en el versículo 35 que van a decir: y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré, dice el Señor. Y lo haré. Hermanos, creámosle al Señor. Dobleguemos nuestro orgullo. Doblémonos, hermanos, ante el Señor. Y permitámosle que Él haga su obra en nosotros. Y va a ser visible a todos, hermanos, a todos. Oremos. Señor, en esta mañana, Padre Celestial, queremos creer a tu palabra, Señor. No queremos caer en vanos ritualismos, en un espiritualismo falso, Señor, sino que seamos verdaderos hijos tuyos, hacedores de tu palabra, Señor. Por favor, transforma nuestros corazones. Cerca del justo como la aurora, la cerca del justo como la aurora, Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos decirte, Señor, que queremos caminar muy en serio contigo.